Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En un pueblito tranquilo, las calles estaban silenciosas, solo unas pocas farolas parpadeantes iluminaban las aceras desiertas. Un grupo de jóvenes ladrones, confiados y seguros de sí mismos, había avistado una casa aislada al final de un callejón. Viejo, solo, fácil de robar, murmuró uno de ellos, riendo. Ya imaginaban la modesta suma que encontrarían, joyas polvorientas y algunos billetes esparcidos en cajones. Dentro, la casa parecía normal, muebles viejos, cortinas corridas, el aroma a madera pulida y tabaco flotando en el aire. El anciano, sentado en su sillón, hojeaba lentamente un libro de páginas amarillentas. Le temblaban ligeramente las manos, pero su mirada aguda y alerta delataba una sorprendente agudeza. No parecía preocupado en absoluto. Cuando los ladrones irrumpieron, burlándose y amenazando, el anciano se levantó con una calma casi desconcertante. Cada movimiento era preciso y controlado. Con unos gestos rápidos y calculados, desarmó a uno de ellos y acorraló al otro contra la pared. El miedo se apoderó de este último, quien de repente se dio cuenta de que había subestimado al hombre que tenía delante. Lo que no sabían era que este anciano no era solo un jubilado. Había sido comandante de las fuerzas especiales, entrenado para anticipar el peligro, dominar las situaciones más peligrosas y proteger a quienes no podían defenderse. Las cicatrices en sus manos y la mirada severa de sus ojos contaban la historia de décadas de misiones secretas, batallas y sacrificios que el mundo había olvidado. Los jóvenes ladrones, que creían estar tratando con un anciano común y corriente, se dieron cuenta demasiado tarde de que todo error tenía un precio. Lo que creían un blanco fácil se había convertido en su peor pesadilla. El silencio volvió a invadir la casa, roto solo por las respiraciones entrecortadas y aterrorizadas de quienes se habían atrevido a subestimar el pasado del hombre tras la puerta. Los ladrones, aún conmocionados por la demostración de fuerza del anciano, corrieron hacia la puerta principal. Pero ésta se cerró de golpe tras ellos con un estruendo metálico que resonó por toda la casa. Se giraron, jadeantes, y vieron al anciano observándolos con calma, casi como un depredador que evalúa a su presa. «Pensabas que yo sería un anciano frágil», dijo con voz firme pero tranquila, «pero no sabes nada de mí». Cada uno sintió un escalofrío gélido. El comandante de las fuerzas especiales, incluso retirado, poseía una precisión y una velocidad inimaginables. Sin un movimiento brusco, los guió, con movimientos fluidos y controlados, hasta la sala, donde cada habitación parecía diseñada para atraparlos o controlarlos. Uno de los ladrones intentó escapar por la ventana trasera, pero se oyó un simple clic, la cerradura tenía una trampa explosiva. El anciano había anticipado cada movimiento. «Elegiste la noche y la casa equivocadas», murmuró, con una media sonrisa en los labios. A medida que el miedo se apoderaba de ellos, el comandante comenzó a hablarles, no para amenazarlos, sino para darles una lección de disciplina y estrategia. Cada movimiento que hacían era predecible, cada decisión impulsiva observada y analizada. El anciano les enseñaba sin alzar la voz, corrigiendo sus errores, exponiendo su falta de preparación y su arrogancia juvenil. Esto ya no era un simple robo. Era un enfrentamiento intelectual y físico contra un maestro de armas y estratega que, a pesar de los años, no había perdido ninguno de sus instintos militares. Los jóvenes se dieron cuenta de que lo que habían tomado por un anciano débil era en realidad un comandante experimentado, capaz de sacarle ventaja a cualquier situación. La velada prometía convertirse en una noche inolvidable, donde cada error se pagaría y el pasado del anciano se convertiría en su mayor lección. El silencio en la casa era opresivo. Los ladrones, aún temblando, intentaban ordenar sus pensamientos, pero cada gesto, cada respiración, parecían ser observados por un ojo invisible. El anciano se movía con sorprendente fluidez, casi espectral, de una habitación a otra, siempre fuera de su alcance, pero siempre presente. Sabía que los jóvenes eran impulsivos. Había pasado décadas anticipando los movimientos del enemigo, prediciendo las reacciones más impredecibles. Cada habitación de la casa había sido cuidadosamente dispuesta,
muebles colocados para frenarlos, objetos posicionados para provocar tropiezos y rutas predeterminadas para canalizar sus movimientos. El primer ladrón intentó apoderarse de un candelabro para defenderse. Antes de que pudiera levantarlo, el anciano apareció tras él como un rayo. Con un movimiento preciso, lo desarmó, tirándolo al suelo sin violencia innecesaria, solo la suficiente para demostrar su superioridad. El joven se puso de pie, sin aliento, al darse cuenta de que no tenía ninguna posibilidad en un enfrentamiento directo. No se puede confiar en la fuerza bruta, dijo el comandante con calma. La estrategia, la paciencia y la experiencia valen más que la prisa. Los demás ladrones entraron en pánico, buscando salidas, pero cada intento los conducía justo a donde el anciano quería. Una trampilla oculta, una puerta que se cerraba automáticamente, todo estaba planeado. No los atacaba por placer, sino para darles una lección que jamás olvidarían. A través de esta dura experiencia, los jóvenes comenzaron a comprender la magnitud del pasado de este hombre. Sus movimientos no solo eran rápidos, eran calculados, precisos, y cada decisión parecía seguir un plan invisible. La intimidación se mezclaba con la admiración a su pesar. Lo que habían creído que era solo un anciano era en realidad un maestro de la estrategia, un superviviente de las situaciones más peligrosas. Al caer la noche, la trampa se afianzó. Los ladrones, exhaustos y desorientados, se dieron cuenta de que la casa no era solo un lugar para vivir, sino un silencioso y formidable campo de entrenamiento. Y en las sombras, el comandante de las fuerzas especiales seguía guiándolos en cada paso, dispuesto a transformar su arrogancia en humildad. Había caído la noche, y el miedo se había instalado como una presencia tangible en cada rincón de la casa. Los ladrones, exhaustos y nerviosos, no sabían a dónde ir. Cada uno se encontraba en una habitación diferente, esperando un momento de respiro, pero el comandante conocía cada uno de sus movimientos antes de que siquiera lo concibieran. Con precisión quirúrgica, comenzó a aislarlos. Una puerta que se cerró de golpe tras un joven, un pasillo estrecho que conducía directamente a un pasillo con trampas explosivas, muebles estratégicamente movidos para ralentizar su huida, cada detalle estaba calculado. No atacaba innecesariamente, pero cada acción era una lección sobre la importancia de la disciplina y la paciencia. Uno de los ladrones, presa del pánico, intentó huir por el ático. Pero el comandante lo esperaba allí, silencioso como una sombra, con su mirada penetrante descifrando cada una de sus intenciones. Con un movimiento rápido, neutralizó al joven, guiándolo con suavidad pero firmeza hacia la sala de estar, donde podía controlar la situación. Mira, dijo con calma, el miedo lo revela todo. La arrogancia ciega. Has subestimado lo que no puedes ver. En cada habitación, los ladrones se encontraban aislados, incapaces de comunicarse, con sus planes frustrados. Toda la casa parecía haberse convertido en un laberinto viviente, orquestado por un experto de las fuerzas especiales. Incluso su valentía más impulsiva se vio frustrada por la implacable experiencia del comandante. Poco a poco, el pánico se transformó en una mezcla de respeto y terror. Ahora comprendían que lo que habían creído un anciano frágil era en realidad un veterano capaz de transformar una simple confrontación en una magistral demostración de estrategia. Y en ese silencio opresivo, el comandante, de pie en el centro de la sala, los observaba, dispuesto a concluir la lección que jamás olvidarían. El pesado silencio de la casa fue interrumpido repentinamente por el apresurado sonido de unos pasos torpes. El comandante, siempre sereno, permanecía en las sombras, observando a cada uno de sus adversarios. Los ladrones, ahora desorientados y aterrorizados, comprendieron que cualquier intento de huir u ofrecer resistencia directa era inútil. El primero de ellos, el más audaz al principio, hizo un movimiento repentino, blandiendo una herramienta improvisada. Pero antes de que pudiera actuar, el comandante se movió con sorprendente rapidez, lo desarmó y lo acorraló contra la pared. Es inútil resistirse, dijo con voz firme pero mesurada. Lo que crees que es tu fuerza es en realidad tu debilidad. Los demás, al presenciar la escena, comprendieron que estaban a merced de un hombre que combinaba experiencia, estrategia y serenidad. El comandante usó su propio pánico contra ellos, cada grito, cada movimiento apresurado guiaba sus acciones.
Los condujo a la sala de estar, uno por uno, cada ladrón cayendo en una trampa más sutil que el anterior. Pensaban que solo era un anciano, continuó, con su mirada penetrante escrutando sus expresiones. Pero me he pasado la vida anticipando el peligro, protegiendo y neutralizando a quienes subestiman a sus adversarios. Cada movimiento del comandante era metódico, no hacía gestos innecesarios, cada movimiento servía para controlar, neutralizar y dar una lección que estos jóvenes jamás olvidarían. Los ladrones estaban ahora completamente bajo su control, exhaustos, desorientados y obligados a comprender la gravedad de su error. El comandante, de pie en el centro de la sala, respiró hondo, escudriñando a los jóvenes con la mirada. Este enfrentamiento no era solo físico, sino también mental, había transformado el miedo, la arrogancia y la impulsividad en una lección magistral de estrategia y disciplina. Y en ese solemne silencio, cada uno supo que esta noche quedaría grabada en su memoria para siempre. A primera hora de la mañana, la casa estaba bañada por la suave luz dorada que se filtraba a través de las cortinas. Los ladrones, exhaustos y silenciosos, estaban sentados en los viejos sillones de la sala, todos temblando aún, pero ahora plenamente conscientes de la magnitud de su error. El comandante de las fuerzas especiales permanecía frente a ellos, erguido, imponente sin agresividad, simplemente controlando la situación. «Pensabas que podías subestimarme», dijo con calma. «Has descubierto cómo soy realmente, y, lo que es más importante, a lo que no estás preparada para enfrentar». Les relató brevemente su pasado, las misiones secretas, los años de entrenamiento, las peligrosas operaciones donde cada decisión podía ser de vida o muerte. Los jóvenes escucharon, fascinados a pesar de sí mismos, comprendiendo que su arrogancia los había llevado a un enfrentamiento con un hombre capaz de sobrevivir donde ellos habrían fracasado en un instante. Pero el comandante no buscaba venganza. Su objetivo no era destruir, sino enseñar. Los liberó gradualmente, dejándolos reflexionar sobre su comportamiento y las consecuencias de sus actos. «Lo que hicieron esta noche podría haber sido su perdición», dijo, «pero considérelo una lección. Una oportunidad para cambiar antes de que la vida los obligue a hacerlo de forma más brutal». Los ladrones salieron de la casa al amanecer, transformados. Lo que habían creído un simple anciano era en realidad un comandante experimentado, un maestro de la estrategia y la disciplina, capaz de sacarle provecho a cualquier situación. El miedo y el respeto que sentían ahora eran indelebles. Y el anciano, tras volver a callar, regresó a su sillón como si nada hubiera pasado. Pero tras sus penetrantes ojos brillaba la silenciosa satisfacción de haber cumplido su misión, proteger su hogar, pero también impartir una lección que estos jóvenes jamás olvidarían.